Hubo un tiempo en que la humanidad aceptaba ciertos límites como inquebrantables, problemas tan complejos que parecían reservados solo para los dioses. Durante más de 50 años, uno de esos misterios permaneció intacto: el secreto de cómo las proteínas se pliegan para dar forma a la vida. Y entonces llegó la inteligencia artificial. Bienvenidos a Anacrolibrum. Hoy no hablamos de futuro, hablamos del momento exacto en que la IA empezó a cambiar las reglas de la ciencia para siempre. Su nombre es Demis Hassabis, neurocientífico, genio precoz del ajedrez, diseñador de videojuegos y fundador de una de las mentes más influyentes del siglo XXI, Google DeepMind. Su obsesión nunca fue crear una IA comercial. Su objetivo era mucho más ambicioso: construir una inteligencia capaz de comprender el mundo y acelerar el conocimiento humano. En 2016, su equipo crea AlphaGo, la IA que derrota al campeón mundial del juego más complejo jamás inventado. El mundo quedó en shock, pero eso solo fue el prólogo. El verdadero golpe llegó con AlphaFold. Durante décadas, comprender cómo se pliegan las proteínas fue considerado uno de los mayores desafíos científicos de la humanidad. Resolver una sola estructura podía costar años de trabajo doctoral. AlphaFold lo resolvió para casi todas las proteínas conocidas. En meses, más de 200 millones de estructuras predichas, más de 2 millones de científicos usándolo en todo el planeta, descubrimiento acelerado de fármacos, nuevas terapias, nuevas enzimas, nuevas posibilidades. No exageramos cuando decimos esto. La IA venció a la biología, y no destruyendo, sino potenciando al ser humano como nunca antes. Pero Hassabis no se ha detenido ahí. En enero de 2026, desde el escenario del World Economic Forum de Davos, su mensaje fue claro: la inteligencia artificial transformará el mundo más profundamente que la revolución industrial. Sin embargo, a diferencia de otros líderes tecnológicos, Hassabis no vende humo. No promete milagros inmediatos. Afirma que la AGI, una inteligencia verdaderamente comparable a la humana, aún necesita breakthroughs científicos reales, mejores modelos del mundo, razonamiento profundo, aprendizaje continuo. Para él, la AGI no es marketing, es ciencia seria. Y cuando otros anuncian que la AGI está a la vuelta de la esquina, él responde con ironía: si está tan cerca, ¿por qué necesitan poner anuncios? También ha advertido de algo importante. Parte del boom actual de la IA parece una burbuja. Demasiadas startups, demasiada inversión, pocos productos reales, pero su visión final no es pesimista, es profundamente ambiciosa. Hassabis cree que la IA permitirá resolver problemas que hoy parecen imposibles: energía limpia, nuevos materiales, fusión nuclear, curación de enfermedades, descubrimientos científicos a una velocidad exponencial. No un futuro distópico, sino una era de abundancia radical. Y quizá su frase más potente, la que se volvió viral entre jóvenes de todo el mundo, fue esta: Skip internships, master AI. No pierdas tiempo en prácticas irrelevantes, domina la IA, porque para él, quien domine estas herramientas hoy, será quien diseñe el mundo de mañana. La historia de Demis Hassabis no es la historia de máquinas contra humanos, es la historia de una nueva alianza: inteligencia humana más inteligencia artificial, no para reemplazarnos, sino para llevarnos más lejos de lo que jamás creímos posible. Y quizá, dentro de unas décadas, cuando miremos atrás,
Recordemos este momento como el verdadero inicio de una nueva era. No la era de las máquinas, sino la era del conocimiento acelerado. Soy José Antonio Torreblanca y empecemos. A ver, en medio de toda esta locura que estamos viviendo con la inteligencia artificial, hay un nombre que destaca por encima del resto: Demis Hassabis. Y no es uno más, es cofundador de DeepMind, reciente premio Nobel, pero lo interesante es que su visión va mucho más allá de crear la próxima IA. Está literalmente reescribiendo las reglas de la ciencia. Y ojo, porque tiene un consejo para los más jóvenes que, la verdad, rompe con todo lo establecido. Vale, vamos al lío con esta frase. Es que es muy potente. Imagina la escena. Foro de Davos, todo el mundo escuchando, y Hassabis suelta que lo de las prácticas, que mejor olvidarse. Que lo que hay que hacer es dominar la IA. A ver, ¿por qué dice algo así, que va en contra de todo lo que nos han dicho siempre? Pues porque para él la cosa está clara. Saber manejar estas herramientas a un nivel experto, eso hoy en día tiene muchísimo más valor que la experiencia de unas prácticas de las de toda la vida. Es una declaración de intenciones en toda regla, vamos. Nos da una pista de la escala del cambio que él cree que se nos viene encima. Claro, para entender por qué piensa así, primero hay que entender quién es él. Porque, de verdad, Hassabis no es el típico CEO de Silicon Valley. Su historia es una mezcla súper curiosa de mundos muy diferentes que al final le dan una perspectiva única sobre qué es la inteligencia y cómo se puede construir. Mirad esta combinación, es que es alucinante. Por un lado, un prodigio del ajedrez y desarrollador de videojuegos. O sea que desde muy joven ya tenía una intuición brutal para los sistemas complejos. Y por otro, neurocientífico. Sabe cómo funciona la inteligencia, la de verdad, la biológica. ¿Qué hizo? Pues juntó sus dos pasiones en DeepMind. Y su objetivo no era solo crear una IA potente y ya está. No. Su meta era usar esa IA para resolver los grandes problemas de la ciencia. Y esa ambición tan grande se hizo realidad de una forma, bueno, espectacular es poco. Hablamos de AlphaFold. Si hay que elegir un solo ejemplo que demuestre la visión de Hassabis en acción, sin duda es este. Es la historia de cómo la IA reventó, literalmente, uno de los enigmas más grandes de la biología. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto. Imaginaos un problema científico tan difícil que durante 50 años las mejores mentes del mundo se estrellaron contra él. 50 años. El tema es que las proteínas son como las micromáquinas que hacen que todo funcione en nuestro cuerpo. Su forma 3D lo es todo, determina lo que hacen. Si sabíamos cómo se plegaban, podíamos entender enfermedades, crear fármacos, era la llave maestra. Pero claro, esa llave no aparecía por ningún lado. Y este gráfico lo deja clarísimo. El cambio es que es de locos. Lo que antes le costaba a una persona años de laboratorio, una tesis doctoral entera para descifrar la estructura de una sola proteína, ahora AlphaFold lo hace en minutos. Es que hemos pasado de pensar en años a pensar en minutos, de escala humana a escala computacional, tal cual. El propio Hassabis lo resumió con esta frase que es sencillamente genial. 1.000 millones de años de trabajo de doctorado en un solo año. Esto no es mejorar un poco las cosas, ¿eh? Esto es un cambio radical de paradigma. Es como coger toda la investigación de una era geológica y comprimirla en unos meses. La IA no es que ayudara un poco, es que nos metió de un empujón en una era completamente nueva para la ciencia. Y el resultado de todo esto es este numerazo: 200 millones. 200 millones de estructuras de proteínas predichas. O sea, básicamente, casi todas las que conoce la ciencia. Y no de cualquier manera, con una precisión altísima. Y lo mejor de todo, lo pusieron a disposición de todo el mundo, gratis. De repente, era como si el gran libro de la vida, que antes tenía muchas páginas en blanco, ahora se pudiera leer casi por completo. Y lo más importante es que esto no es teoría, no es algo que pasará en el futuro, es algo que está pasando ya. Más de 2 millones de científicos de todo el mundo están usando estos datos. ¿Para qué? Pues para acelerar el descubrimiento de fármacos, para entender mejor el cáncer, el Alzheimer, y además ha dado pie a empresas como Isomorphic Labs que se dedican a diseñar medicamentos desde cero usando esta tecnología. Es un impacto real, ahora mismo. Bueno, después de un éxito tan bestia como AlphaFold, lo fácil sería que Hassabis saliera a decir que la IA lo va a conquistar todo mañana mismo. Pero, curiosamente, cuando habla del futuro y sobre todo de la famosa AGI, la inteligencia artificial general, su tono cambia. Se vuelve mucho más cauto, mucho más prudente. Pero claro, es súper importante entender a qué se refiere él con AGI. No está hablando de un chat GPT con esteroides, ¿eh? Para Hassabis, una AGI de verdad es un sistema que tiene creatividad científica. Es decir, que puede proponer nuevas ideas, nuevas hipótesis, hacer descubrimientos por sí misma, al nivel de un genio humano o incluso por encima. Entonces, ¿cuándo cree él que llegará?
Pues aquí está su pronóstico. A pesar de toda la velocidad que llevamos, él piensa que aún falta. A ver, le da una probabilidad del 50% para finales de la década, pero lo ve más probable en un plazo de 5 a 10 años. Vamos, que no es mañana, pero tampoco es algo para nuestros nietos. Está ahí, a la vuelta de la esquina. Vale, ¿y por qué esa prudencia? Pues porque, según él, a los modelos que tenemos ahora les faltan piezas clave, saltos científicos que todavía no hemos dado. Necesitan entender mejor el mundo, la causa y el efecto. Necesitan poder aprender sobre la marcha, sin que haya que resetearlos cada vez. Y, sobre todo, necesitan poder razonar y planificar a largo plazo. Sin esos avances, dice, no hay allí hay que valga. Y esta visión tan realista también la aplica al estado actual del negocio de la IA. Porque mientras todo el mundo grita revolución, él también ve cosas que le preocupan, como una posible burbuja financiera. Y además es muy crítico con cómo se está usando la palabra AGI como si fuera una simple herramienta de marketing. Lo que él comentó en Davos es que ve partes del sector, sobre todo algunas startups que no tienen un producto claro, donde se está metiendo una cantidad de dinero que parece una locura, totalmente desconectada de lo que realmente están produciendo. Y oye, que te lo diga alguien que está en el meollo del asunto, es una advertencia para tomársela en serio. Y esta frase suya es que lo clava, con muchísima ironía. Básicamente es un dardo para esas empresas que van por ahí diciendo que la AGI está a la vuelta de la esquina, mientras su gran plan de negocio es poner anuncios. Lo que viene a decir Hassabis es, a ver, si de verdad estuvieras a punto de crear una superinteligencia, ¿de verdad tu mayor preocupación sería vender publicidad? Pone el dedo en la llaga, vamos. Entonces, más allá de la cautela y las críticas, ¿cómo se imagina él el futuro con la IA, tanto a corto como a largo plazo? Pues a pesar de todo, su visión es súper optimista y la verdad es que plantea un futuro que lo puede cambiar todo. Para el futuro más inmediato, su predicción es muy concreta. Dice que este mismo año va a ser el año de los agentes de IA. Y con esto no se refiere a los chatbots que ya conocemos. Pensemos más bien en asistentes proactivos, sistemas que no solo te responden, sino que se anticipan a lo que necesitas y hacen tareas complejas por ti. Un salto cualitativo, vamos. Y si miramos más a largo plazo, la visión es todavía más potente. Él cree que la IA se convertirá en la herramienta para solucionar los grandes problemas de la humanidad, incluso los problemas de la propia IA. Por ejemplo, que la IA necesita muchísima energía, pues la IA podría ayudarnos a conseguir la energía de fusión. Que necesitamos ordenadores más potentes, pues la IA podría descubrir nuevos materiales superconductores para fabricarlos. Es un círculo virtuoso. Y todo esto al final nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? La historia de AlphaFold nos demostró que la inteligencia artificial puede resolver problemas que para nosotros eran imposibles. Si eso fue solo el principio, ¿qué gran reto debería ser el siguiente? ¿El cambio climático? ¿Encontrar la cura para todas las enfermedades? El potencial es casi infinito y gente como Demis Hassabis son los que están ahora mismo dibujando los planos de ese futuro. Y gracias por estar ahí, por haber llegado hasta el final del vídeo. Comentaros que tengo otro canal de ciencia en un formato más tranquilo y pausado. Y por último, hay una nueva sección en este canal, el informe semanal, en el que trataremos un punto de una manera más específica, más densa, pero también en un formato ya conocido. Muchas gracias y espero ver otro día. Nos vemos. Anachronic from the digital mind, awaken now. Data flows in every sound, knowledge spinning round and round. Futures calling, code is art, Euro beats a brand new start. Anachronic bro, yeah. Feel the data rhythm. Anachronic bro, come on.